¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, la clase de hoy la idea es avanzar un poquito más con la lectura de esta obra maravillosa que, bueno, es Edipo Rey, que ya la venimos leyendo clase a clase. Así que, bueno, me gustaría saber un poquito por dónde habíamos quedado de la clase anterior. Si alguien me puede decir. Sí, María, decime. Página 210, perfecto. ¿Y en qué estábamos viendo? ¿En qué parte de la trama estábamos? Ah, bien. Ok, está bien. Estábamos, para recordar un poquitito, eh, estábamos en la parte en que Edipo estaba hablando con Yocasta, ¿sí? Le estaba, digamos, preguntando, investigando, indagando sobre esa noche en la que había muerto Layo, en ese cruce de caminos, de que si era un malhechor, de que si eran varios, de que si habían sido muchos, ¿no? Y él había empezado a sospechar de que esa noche, en ese cruce de caminos, a ese anciano que él lo había matado, podía ser Layo, ¿sí? Y empezó a darse cuenta de que entonces ese delincuente, ese asesino que él estaba buscando, es más, que él se había comprometido, ¿no?, con su pueblo a buscarlo y a encontrarlo, era ni más ni menos que él mismo. Así que bueno, y en esa situación, ¿qué pasaba? Había venido un mensajero, que ¿de dónde venía este mensajero? A ver si alguien se acuerda. Bien, de Corinto, del reino de Corinto. Que este reino era el reino de quién. Claro, el reino de los padres de Edipo, ¿sí? Y venía a hablar con el rey, ¿sí?, este mensajero, justamente porque le traía una noticia, ¿sí? Bueno, y hasta ahí hemos llegado a la clase anterior, así que bueno, ahora continuamos la lectura, creo que es de la página 211, así que bueno, seguimos con los personajes como lo teníamos distribuido, así que bueno, comencemos la lectura. Bueno, ¿qué les parece la lectura ahora que terminamos de leer esta parte? ¿Qué pasa con Edipo? ¿Qué revelación tuvo tan importante, ¿no?, en esta parte de la trama? Eh, Imaginemos que, bueno, vino este hombre del mensajero, ¿no?, este hombre del reino de Corinto, a avisarle que su padre había fallecido, ¿sí? ¿Cómo se sintió para ustedes Edipo con esa noticia? ¿Qué les parece? Sí, bueno, sorprendido, sí. Pero ¿qué más? Acá cuando él dice, ¿no?, en el parlamento este que él dice, donde dice, él está muerto bajo tierra y yo estoy aquí, sin haber tocado una espada. ¿Qué le produjo esa noticia? ¿Cómo se siente acá Edipo en este parlamento? ¿Qué sensación les produce? A ver, si alguien me dice, alivio. Acá me dice Sandra, alivio. Claro, chicos, porque imaginémonos la situación, ¿sí? Él, este tipo venía siempre torturado, ¿sí?, con este designio, él evitando ese destino trágico, ¿sí? Entonces acá, ¿qué le viene a decir? Que su padre murió y que él no tuvo nada que ver. Por eso le preguntaba cómo murió y le dice, no, de muerte natural y por la edad que tenía. Entonces acá él se siente aliviado, ¿sí? Porque hay una parte de ese oráculo donde él le decía que iba a matar a su padre, y su padre está muerto, ¿sí? Pero él no tuvo la culpa, él no tuvo nada que ver con esa muerte. Entonces él se siente aliviado porque dice, bueno, entonces el oráculo no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque mi padre falleció y yo no lo maté, ni siquiera tuve nada que ver en eso, murió de muerte natural o por enfermedad o por sus años, ¿sí? ¿Cómo reacciona Yocasta? ¿Qué es lo que le dice Yocasta cuando él plantea esto de que, bueno, falleció y yo no tuve nada que ver? Si quiere lo leemos, para recordarlo. Yocasta le dice, yo te lo venía diciendo hace mucho tiempo. Edipo le dice, sin duda lo decías, dice, pero yo estaba influido por ese temor. Yocasta le dice que tu corazón no tema nunca ya ningún oráculo. Recuerden un poquito clases anteriores cuando habíamos hablado de esto que siempre estuvo presente en toda la obra, donde Yocasta siempre lo aconsejaba a Edipo a no creer en los oráculos, a decirle, no le des importancia, ¿sí? ¿Cómo se llamaba eso que cometía
Yocasta, que bueno, recordemos que lo cometía desde un principio, ¿no? Desde cuando Layo le habían dicho que no podía tener hijos con Yocasta porque ese hijo lo iba a matar. Bueno, recuerdan esa predicción. Y Yocasta no le importó, y bueno, Yocasta buscó ese hijo, se embarazó, ¿sí? Así que Yocasta desde un comienzo, ¿sí? No descreía, ¿sí? De los dioses, de esos designios divinos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba eso que habíamos dicho, esa palabrita? La habíamos anotado en el pizarrón y la habíamos explicado. ¿Recuerdan? ¿Qué me puede decir? A ver. Impietas, muy bien, muy bien. Impietas, ¿sí? Era justamente eso, no creer, ¿sí? En los dioses, ¿sí? Y acá lo refuerza, ¿sí? Lo sigue reformando. Yo te lo dije, yo te lo venía diciendo, no tenías que creer en eso. Y él le dice, bueno, sí, pero yo tenía temor. Bien, después, ¿qué ocurre? Porque estaba el mensajero, recordemos, en esta conversación. Entonces le dice, pero ¿a quién le temes? ¿A quién le temía Edipo? Claro, a Mérope, a la reina Mérope, a su madre, ¿sí? Porque recordemos que eh, ese destino fatal, ¿sí? Ese designio que le había dado el oráculo, consistía en dos partes. Una era que él iba a matar a su padre, ¿sí? Y la otra parte, ¿en qué consistía? ¿Cuál era la otra parte? Que se iba a casar con su madre. Entonces, si su madre estaba viva, entonces él decía, bueno, entonces una parte está bien, ya está, no se va a dar, pero ¿y la otra parte? Porque todavía está viva mi madre. ¿Sí? Y entonces en ese momento interviene este mensajero y le dice, pero ¿por qué le temes? Entonces él le cuenta de este oráculo, de oráculo nefasto, como él lo nombra. Entonces el mensajero le dice, pero son infundados esos miedos, esos temores. Entonces le pregunta, pero ¿por eso te desterraste de tu tierra? Y le dice, sí, sí, porque tenía miedo de matar a mi padre. Entonces ahí el mensajero le revela esta verdad, ¿sí? Que le decían, pero no eran tus verdaderos padres, no eran tus padres de sangre, tus padres biológicos. Entonces ahí él empieza a investigar y ¿qué le dice el mensajero? Que lo encontró él. ¿En dónde lo había encontrado? ¿Recuerdan? En Citerón, en ese monte de que estaba cuidando al ganado, y bueno, y le termina diciendo que al final se lo dio otro pastor, que tampoco lo encontró él, le cuenta que lo encontró con los pies atados, bueno, le cuenta toda esa historia, ¿no? Entonces Edipo comienza a preguntar, pero ¿y entonces quién es mi padre? ¿No? Y ahí le dice que bueno, que mejor le podían decir los que eran de esa tierra, porque se decía que este servidor que se lo había entregado a él era de la corte ni más ni menos que de quién. Claro, del rey Layo, o sea, de donde estaba él, de su reino. ¿Sí? Y tenemos a Yocasta, que Yocasta insiste, ¿sí? Y no sabe cómo pararlo a Edipo, porque ¿qué le dice Yocasta? Claro, le está diciendo que por favor pare, que no continúe, que deje, que dejemos acá la situación, que no siga, que por favor, ¿no? Porque lo nombra desdichado a Edipo, ¿sí? Así que bueno, a mí me gustaría extendernos un poquito, ¿sí? Reflexionar con ustedes eh, esto que le está pasando a este personaje, ¿no? Ponernos en la piel de Edipo, ponernos en sus zapatos de alguna manera. Vamos a poner un poquito de música, ¿sí? Para trasladarnos a esa época, ¿sí? A ese palacio, a ese lugar, y digamos, ponernos en su piel, porque es tremendo lo que le pasa a este ser humano, ¿no? Porque a este mortal. Pensemos que esta obra transcurre en un día, ¿sí? Como habíamos dicho, pasa de ser el rey a pensar que era el asesino que estaba buscando. En un momento viene este mensajero a decirle que su padre falleció, entonces como que le trae alivio, pero a la vez le revela que sus padres no eran sus verdaderos padres. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sentirá este personaje? Creo que para todos
para todo ser humano decirnos que nos mintieron siempre, ¿no? Y que lo que creíamos que era así ya no lo es. Él, que era este monarca con tanta sabiduría, ¿sí? Darse cuenta que ni siquiera conocía sus orígenes, ni siquiera conocía quién eran sus padres. Imagínense esa situación, ¿no? Y después tenemos a Yocasta diciendo que pare y que no siga investigando, que por favor que termine acá. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Traten de escuchar esta música, de ir entrando, imaginarse, ¿no? Es como hacer transportarnos de alguna manera, ¿no? A ese lugar, a ese palacio. ¿Qué harían ustedes en su situación? ¿No? Porque, ¿cómo se sentirían ustedes en una situación así? ¿Qué les parece? Que a ver, acá me están escribiendo. Claro, sí, totalmente Andrés, porque acá Andrés me pone que se sentiría como en shock. Imagínense, este rey, todo lo que le pasa en un día, obviamente que está en shock. Sí, porque a todo ser humano que se nos haga esta revelación es muy fuerte. Obviamente que sí, ¿no? Y después, eh, yo digo, ¿no? Eh, ¿Cómo seguir? O sea, obviamente que querés saber quiénes son tus padres, querés saber tus orígenes. ¿Ustedes qué harían? ¿Seguirían investigando? ¿Sí? ¿O harían como dijo Yocasta? No, bueno, listo, hasta acá llegué y acá me quedo, no continúo. ¿Ustedes qué harían en su lugar? A ver, escuchen la música, los dejo un ratito para que piensen y me digan, a ver, ¿qué harían ustedes en el lugar de Edipo? Bueno, a ver, acá me están escribiendo. Bueno, acá me dicen que continúan, otros me dicen que no. La mayoría me dicen que sí. Pero claro, chicos, o sea, por eso, imagínense la situación. ¿Cómo evitarlo, no? Porque obviamente que todos queremos saber, como ustedes dicen, está en shock este protagonista con todo lo que le está pasando. Imagínense todo lo que le pasa en un día, ¿no? En un ser humano, cómo procesar todo esto, ¿no? Y cómo no parar. Obviamente, y te están diciendo, aquella persona puede saber tu origen. Vos vas a querer saber, querés ir a investigar, querés ir a hablar con esa persona que te diga de dónde te encontró, quién te dio, o sea, eh, cómo juzgarlo, ¿no? De alguna manera, este tipo que no se detiene ante nada, ¿sí? Porque creo que es lo más humano, ¿no? Lo queríamos todos, querer saber, ¿sí? Cuál fue nuestro origen, ¿sí? Y por otro lado lo tenemos a Yocasta, que claro, lo que le está pidiendo es prácticamente imposible. Está bien que lo está tratando de prevenir, ¿no? Le dice que va a ser muy desdichado si sigue. Pero ¿cómo no seguir? Esa es la realidad. ¿Cómo no seguir en el lugar de Edipo? Yocasta lo que le está pidiendo es más o menos tratar de tapar eh, el sol con un dedo, de alguna forma. Prácticamente es imposible lo que le está pidiendo porque va a ser muy difícil que Edipo pare a esta instancia, ¿no? Ya sabiendo a quién preguntar, sabiendo a quién indagar. Creo que todos, ¿no? Es humano, digo, ¿no? Querer saber de dónde surgimos, cuál es nuestro origen para poder de ahí construirnos. Creo que es lo básico, ¿no? Y bueno, eh, Edipo, ¿cómo culparlo? ¿No? De alguna manera, más allá de todas las cosas que le dice Yocasta y cómo no seguir, digamos nosotros, ¿no? Y además recuerden bueno, este mensajero le dice quién es el que le entrega el niño a él, ¿no? Y este pastor, recordemos que, bueno, le dicen, vos ya sabías, o sea, ¿sabés quién es? Le dice el coro, porque es ni más ni menos que el que él había llamado. ¿Se acuerdan en ese
esa noche donde murió Layo, el único sobreviviente de esa situación era justamente este pastor, que cuando volvió y vio que Edipo iba a asumir al trono, le pidió a Yocasta que lo liberara porque él quería ir a sus tierras. Bueno, él se fue porque obviamente el que asumía era Edipo. ¿Sí? Entonces ya sabía quién era. Entonces, ¿cómo no llamarlo y no preguntarle? ¿No? Creo que todos seríamos lo mismo. Así que bueno, los dejo con esta reflexión, ¿no? Con este Edipo. ¿Qué hará Edipo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hará Edipo de ahora en más? ¿Seguirá investigando? ¿Le hará caso a Yocasta? ¿Parará? ¿Seguirá hasta el final? ¿Hasta lograr su destino? ¿Hasta alcanzar el destino que los dioses tenían predestinado para él de alguna manera? Bueno, los dejo escuchando esta música, ¿sí? Y reflexionando con este Edipo. Así que bueno, los saludo y nos vemos la clase que viene.